Bueno, pues el mundo está entre consternado y sorprendido con esta noticia y por supuesto aquí en Red Más Internacional no la podíamos dejar pasar por alto, por eso hemos invitado a Juan José Yunis, médico genetista, profesor titular de la Universidad Nacional y director de Servicios Médicos Yunis, Turbay y compañía. Creo que la persona indicada para hablar de un tema como estos, que es complejo, escabroso y bueno, y que implica muchas cosas más. Doctor, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Bueno, queremos empezar por tratar de entender, porque estos temas sí son bastante complejos, ¿qué fue lo que hicieron supuestamente con estas bebés? ¿Cómo es eso de que se modifica un gen que ahora las hace resistentes al VIH, al cólera, a la viruela? Pues es un procedimiento que su meta sería terapia génica, si tuviera una finalidad para terapia génica. La metodología descrita de CRISPR-Cas9 fue descubierta hace algunos años y es una metodología que permite ir y editar en el genoma, hacer cambios pequeños en el genoma, por ejemplo, para corregir alguna mutación que pueda ser causal de una enfermedad. Lo polémico del asunto es que se hace una modificación genética en unos embriones y aquí la meta no es curar algo, ¿no? Entonces, pues la polémica ha surgido porque, digamos, se han sobrepasado canales normales que se tienen en la investigación, como tener un comité de ética que avale ese tipo de investigaciones. El investigador pues lo ha dicho en el video que ha entregado al mundo, de que él lo hizo porque se podía hacer, pero aparentemente no tenía, digamos, las autorizaciones, ¿no? Pasó un poco la línea de lo que uno debe tener como límites en lo ético. ¿Y por qué pasa la línea? Porque uno no está haciendo un procedimiento para curar un defecto genético y lo segundo, porque esta tecnología todavía no ha probado ser 100% eficaz. O sea, esta metodología de editar una sola parte del genoma todavía no se ha comprobado de que no pueda estar alterando otras regiones en el genoma que en el futuro pudieran entonces generar más enfermedad, no que el bien que está planeando hacer. Pero entonces, doctor, escuchándolo, me genera usted varias dudas. Una, si esto no se hizo para curar a las personas, entonces, ¿cuál es el alcance que puede tener? ¿Simplemente crear nuevos seres humanos que van a ser más resistentes a enfermedades que nosotros? Pues, o sea, ha utilizado... Normalmente, naturalmente hay personas que son resistentes a la infección por el virus del VIH. Y esto es porque no tienen estas personas un receptor en la membrana que se llama el CCR5, que es el sitio donde el virus VIH utiliza para entrar a las células, infectarlas y producir el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces hay personas que naturalmente no tienen ese receptor de tal manera que son inmunes a la infección. El investigador lo que ha hecho es anular el gen CCR5 en estos embriones de tal manera de que serían inmunes a la infección por el virus del VIH, pero estos bebés no están infectados por VIH y el riesgo de que se infecten con los medicamentos y con la tecnología que hay actual es un riesgo que es muy bajo. Entonces, lo polémico de esto es generar un cambio genético cuando no se está curando nada, sino que se está creando es una modificación genética con un procedimiento que en el momento no es 100% seguro. O sea, no hay una certeza de que lo que él ha hecho sobre ese solo gen, el CCR5, no pueda estar alterando otras regiones del genoma como tal. Y allí la polémica. Doctor, usted ha mencionado mucho la parte ética de este científico y en efecto la universidad para que él trabaja lo señala de que aquí hubo una mala praxis. ¿Existen regulaciones, leyes internacionales que contemplen o que cobijen este tema de este tipo de prácticas? Toda investigación y sobre todo investigación en humanos tiene que pasar por comités de ética donde se valora qué se va a hacer, cuál es el fin de esa investigación y qué se espera obtener para ver si es seguro tanto para la persona en la que se está haciendo la modificación como para la misma sociedad. Entonces, la información que hay en este momento es que el investigador ha sido suspendido de su puesto y que la Academia China de Investigaciones ha iniciado una investigación sobre este proyecto o sobre esta experimentación que valga la pena decir no se ha hecho una publicación en una revista científica, sino que simplemente es una información que este investigador ha dado a la prensa. Entonces dicen que seamos cautelosos. De tal manera que no se ha probado de que eso realmente haya ocurrido hasta el momento.
Esta es una metodología que a futuro se espera pueda curar muchas de las enfermedades genéticas que son causadas por daño en un solo gen, cuando hay mutaciones en un solo gen, de poder entrar y reparar ese daño y evitar que la persona tenga pues, problemas que serían devastadores para su salud. No, pero lo polémico es generar algo en un individuo sin que se tuviese una indicación médica para generar. Y me parece importante el mensaje que usted deja de seamos cautelosos. Esto lo dijo el científico en un video, pero no se ha comprobado hasta el momento. Para terminar, me gustaría preguntarle qué tanto se ha avanzado en este tema en otras ocasiones, cuál es el país que lidera como este tipo de avances, porque claramente aquí detrás de lo que está sucediendo, pues hay también una competencia de las potencias mundiales en el tema de biotecnología. Pues, o sea, hay muchos grupos trabajando en el mundo para hacer terapia génica, usando esta metodología y otras metodologías, o sea, para reparar defectos genéticos que son causales de enfermedades que son muy costosas para los sistemas de salud. Por ejemplo, hay grupos trabajando en cómo corregir las mutaciones que causan hemofilia, es cuando las personas sangran porque los sistemas de coagulación no funcionan adecuadamente, y hay grupos trabajando en este sistema genético específicamente para reparar las mutaciones genéticas, pero no, estos sistemas no estarían orientados a hacerlo en un embrión, sino a corregir el problema en una persona adulta, o sea, corregirle la deficiencia que esa persona tiene, que no produce un factor de la coagulación. Entonces, lo polémico es que haciendo una modificación genética en un embrión, esa modificación genética entonces luego va a ser transferida, ¿no?, a sus generaciones, porque todas las células del cuerpo van a tener esa modificación genética. Y como digo yo, no tenía una indicación médica hacer lo que el investigador presuntamente realizó en estos embriones, de tal manera que ahí es donde está la parte, digamos, el escándalo ético, es por haber hecho una modificación genética que no tenía una indicación médica para realizarla, ¿no? A futuro, con seguridad, con esta misma metodología se van a corregir muchos defectos. Seguramente también se hará en embriones en donde el daño genético tiene que ser reparado de manera temprana, porque el cambio genético, si afecta a muchos órganos, pues será o incompatible con la vida o tendrá repercusiones muy serias en la salud de la persona. Pero en este momento, digamos, todavía está ese debate ético, y creo que este anuncio ha puesto en la palestra esa discusión ética que debe darse y que debemos prepararnos para el momento en que ya vaya a ser una realidad. Sin duda, doctor, creo que eso es lo que nos debe quedar aquí para quienes nos ven a esta hora, esa reflexión cada cual en sus hogares de si el mundo debe prepararse para que vengan este tipo de avances o si esto definitivamente pues, es una práctica irresponsable y debería detenerse. Ahí lo dejamos para que ustedes lo reflexionen. Por lo pronto, pues, doctor Juan José Yunis, como les contábamos, médico, genetista, profesor titular de la Universidad Nacional, le damos las gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la Queríamos invitación. tenerlo usted hoy aquí porque este tema, sin lugar a dudas, es noticia al comienzo de semana. Buenas noches. Muchas gracias. Nos vamos así a una pausa, regresamos en minutos, sigan con nosotros.